he recibido ya algunas consultas de una compañera suya que no la veo si está en la lista, espero haberle podido contestar. Bueno, en este es el práctico número 3, ves el tema número 3, que son lo que son las características generales de la cuenca. Van desde la física, las morfológicas, geología y vegetación de la cuenca. Este es un tema largo, bastante complicadito, y de acá se van a derivar 4 o 5 trabajos prácticos que lo vamos a ver un poquito eh, adelante. Ahora vamos a empezar a ver si podemos hacer un trabajo práctico o le dejo pensado un trabajo práctico. Entonces, comenzamos. Características físicas de la cuenca. Entonces, las características físicas de la cuenca son aquellas las cuales denominamos básicamente como físicos geográficos, que se relacionan con la localización. Cuando digo localización, se relaciona con la localización del punto de cierre, o sea, la latitud y longitud, ¿no es cierto? Podemos pensar en otro elemento como la estructura geológica, esta es una física, la característica vegetal, es decir, cuando digo, perdón, en estructura geológica me estoy indicando cuáles serían los principales rasgos tectónicos, por ejemplo, o cuál sería la geografía de las formaciones, o la posición o la cantidad de formaciones geológicas que aparecen en superficie. Y lo mismo pasa con la cobertura vegetal, ¿eh? Depende, digo, cobertura vegetal propiamente dicho, o cobertura vegetal por especie, en fin, eso es variable. Y lógicamente relieve. Y cuando digo relieve, eso se expresa con las curvas de nivel, como lo vamos a ver un poquito más adelante. La hidrometeorológica, como el término lo dice, se relacionan con todos los parámetros atmosféricos. Son la radiación solar, temperatura, evaporación, precipitación. Y después, esto es muy propio de los geógrafos, son los que se conocen como características morfométricas. Las características morfométricas, a ver, para mí son útiles cuando yo quiero comparar cuencas entre sí. Son extremadamente útiles, pero hay que andar bastante como para decir que vale la pena tal o cual característica. La particularidad que tiene es que elimina la subjetividad, ya que estas características morfométricas se vinculan con indicadores cuantitativos, es decir, un número de los elementos de la cuenca, que de una manera u otra influyen en la magnitud y variabilidad de los procesos hidrológicos. Claro, indicadores cuantitativos de algún elemento que tiene influencia dentro de esos procesos. Por ejemplo, la altura es uno de los mejores ejemplos de influencia. Si me encuentro a baja altura y a una latitud media, difícilmente ocurre una precipitación nibia. Lo más probable es que haya lluvia. Si me encuentro a gran altura, aunque sea latitudes medias, ¿no es cierto?, es probable que la precipitación sea sólida. Esos son probablemente uno de los mejores ejemplos. Veamos, dentro de estas características morfométricas tenemos 3. La primera, la que se vincula con la geometría. La geometría es dónde está, cuáles son las características del punto de cierre de la cuenca, es decir, la latitud y la longitud, que ya en alguna medida lo que es localización. Segundo, todo lo vinculado a la extensión que tiene la cuenca, y como en tercera característica geométrica de gran grupo, podrían ser aquellas vinculadas con las dimensiones de la cuenca, el ancho, el largo, en fin. Que cuando digo largo en una cuenca, van a ver que hay que ser bien específico. Y por último, ¿no es cierto?, se relacionan son las formas que tiene el perímetro o el contorno de la cuenca, porque antes se lo mostrar, tienen un gran efecto sobre la tasa de escorrentía. Otro aspecto, otro gran grupo de parámetros morfométricos son los que se refieren con la distribución de altitudes y pendientes, que acá tenemos altura media,
primero la curva isométrica, altura media, coeficiente de masividad, coeficiente orográfico, pendiente media de la cuenca. En fin, es decir, hay después cómo lo puedo hacer para representarlo geométricamente. Hay varios. Y después el otro gran grupo se relaciona o se vincula con las características que tiene la red de drenaje. La red de drenaje entramos a analizar. En primer lugar, a jerarquizar sus componentes. Primero, identificar y segundo, a jerarquizar sus componentes, como primera medida. Y después hay el desarrollo de, por ejemplo, lo que es densidad de drenaje. En fin, hay varios parámetros cuantitativos indicadores de la característica de la red de drenaje. Y después un conjunto de leyes que han sido desarrolladas por distintos científicos que en alguna medida me explican o cómo va a ser el comportamiento de la red o cómo va a crecer o cómo se va a desarrollar a futuro esa red de drenaje. Pero no nos adelantemos y cuando llegue su momento, veamos. Entonces, de todo esto, vamos a hacer un trabajo práctico. Así que de acá ya tenemos definido entre 3 y 4 trabajos prácticos, que después vamos a ver cómo lo trabajamos. Empezamos un poquito. Trazado de la divisoria de agua. ¿Recuerdan lo que era la divisoria de agua? Lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Línea imaginada, cerrada, fija, que ya hace sobre la superficie del terreno, que incluye el punto de cierre. Eso hace que todo el escurrimiento superficial producido por una lluvia o por algún meteoro, evento hidrometeorológico, ¿cierto?, que precipite en la cuenca, por ella definida, o más que por ella definida, encerrada por esta curva que le llamamos parte de agua, abandone el área en forma de flujo concentrado por el punto de cierre o salida. O sea que los excedentes de agua, ¿no es cierto?, abandonan el área de la cuenca, o aquella que está delimitada por este parte de agua, o por esta divisoria, en forma concentrada por ese punto de cierre que definíamos previamente, como lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? Acá en este pequeño esquema dijimos que siempre para determinar una cuenca, lo primero que necesito es, primero, identificar la red de drenaje. Una vez que he identificado esa red de drenaje, tengo que definir un punto de cierre. A partir de allí, puedo empezar a trazar la divisoria de agua. Ahí está. En este otro esquema, vamos a tratar, es un esquema de cómo sería el paisaje. Pueden ver, alcanzan a distinguir, ¿no es cierto? Estos serían los valles. ¿Se ubican? Entonces, esta es una ladera, esta es otra ladera. ¿Cómo es el escurrimiento? Su probabilidad de escurrimiento va desde una línea, ¿no es cierto?, que lo vamos a llamar divisoria, hasta el fondo del valle, y después se escurren de manera se van concentrando a lo largo del valle o hacia aguas abajo del valle. Esta línea que ven punteada acá es la que se conoce como divisoria de agua. Y como ustedes podrán ver, está por la parte superior de la elevación. ¿Sí? Acá en 3 dimensiones es muy fácil verlo. Acá hay otra que no se alcanza a diferenciar. ¿Sí? Federico, ¿estamos bien? Hay otra línea que no se, acá no se alcanza a diferenciar bien. Acá puesto en 3 dimensiones es muy fácil verlo aunque sea un. Veamos cuando tenemos un plano. Volvamos al. Vea qué características tiene el trazado de la divisoria de agua. En primer lugar, esta divisoria corta ortogonalmente a las curvas de nivel. ¿Qué significa? Acuérdense, curvas de nivel son las curvas que hay en un terreno, que hay en un mapa en la cual une los puntos de igual altura topográfica, ¿sí? O de igual cota, como más le gusta. ¿Qué significa que las corta ortogonalmente? Que las corta en forma perpendicular. Esa es la primera característica. Cuando la divisoria la trazo desde abajo, o sea, desde el punto de cierre hacia arriba, hacia la parte más alta, ¿no es cierto? O sea, que va aumentando su altitud, lo corta en la parte convexa, es decir, en la parte de abajo de la curva. Cuando
la altitud de la divisoria va disminuyendo, es a la inversa, es en la parte cóncava, es decir, sería en el hueco. Ya le voy a mostrar un ejemplo. Tengan presente estas pequeñas, son poquitas normas, ¿no? Ahora, si nosotros, como habíamos dicho antes, la línea divisoria, por la línea divisoria hacemos pasar un plano perpendicular, ¿no es cierto? Se define la intercepción, contiene, o sea, sería la intersección de ese plano vertical con la intersección de la superficie de la cuenca, ¿no es cierto? Bueno, en esa intercepción, que es una línea, ¿no es cierto?, contiene los puntos de mayor altitud del terreno, con un gradiente positivo desde aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Está claro? Y por último, dice, como comprobación, la divisoria nunca debe cortar un cauce, es decir, un fondo de valle. O sea, acá puse un río, arroyo, vaguado, excepto en el punto de salida. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Le vuelvo a mostrar el ejemplo que habíamos visto anteriormente. En realidad, acá me está faltando algo. Debería haber definido, ¿no es cierto?, perfectamente bien cuál es la red de drenaje previamente, o de manera aproximada cuál sería la red de drenaje. Lo que tenemos que hacer para trazar una cuenca. Lo que nosotros hacíamos, definíamos un punto de cierre. A partir de ese punto de cierre, ¿sí?, hacemos el trazado de la divisoria de agua. Ahora, recuerden en la primera imagen, en el primer esquema, digamos, en 3 dimensiones que le había mostrado. Esta es la divisoria de topografía. Fíjense, voy desde aguas arriba, desde el punto de cierre hacia aguas arriba, ¿no? ¿Cómo estoy cortando acá, en la parte convexa? Y lo corto de forma perpendicular. Esto me encuentro con la otra curva y lo encuentro así en forma perpendicular. ¿Se ubican? ¿Lo ven? Ahora, fíjense cómo sería en un cauce, que estoy tomando este cauce como ejemplo. Las curvas de nivel parecieran retroceder. ¿Sí? ¿Ve? No hay, acá siempre hay como si en el fondo del valle, ¿no es cierto?, las curvas retrocedieran. Mientras que en la divisoria de agua parece que las curvas se adelantaran. Si yo bajara, yo lo hago de agua arriba hacia agua abajo, esta es la parte cóncava, ¿no? Corta en la parte cóncava. Si yo subo, corta en la parte convexa. Bien, esto pareciera algo así un poquito complicado, pero ya van a ver que cuando ustedes toman un mapa, que van a recibir una imagen como la que estoy mostrando acá. Esta es una carta topográfica. Esto, la escala la tienen definida acá, que no la alcanzo a diferenciar, tengo que ampliar, que es en 250.000, y en arriba tienen el nombre. Este es una carta del Instituto Geográfico Nacional, a lo mejor por ahí va a decir Instituto Geográfico Militar, pero eso era hace unos años atrás, en la cual lo manejaban precisamente los militares, hoy ya no. Esto del Instituto Geográfico pertenecía a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, pero hoy ya es un organismo independiente. Si bien está el Ministerio de Defensa, es un organismo independiente. De este lado, ustedes observan una serie de características, ¿no es cierto?, de cuáles son la nomenclatura que empleó, las abreviaturas, que cuando ustedes amplíen esta imagen la van a poder perfectamente bien. Y acá abajo, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuáles son las cartas vecinas? Esta carta es una carta de escala, si no me equivoco, de 250.000, no, sí, 250.000 una carga chica. Voy a hacer una ampliación de esta. No, corté un pedacito de esta porque me cuesta, no la logro hacer. Ustedes en su casa van a poder perfectamente bien cuando abran la imagen que se le va a enviar, ¿no es cierto?, hacer las ampliaciones o reducciones que se le pare. Mire, acá hice una pequeña ampliación, ¿ves? Vamos un poquito más. Acá saqué un pedacito. ¿Ustedes alcanzan a ver las curvas de nivel?
¿sí? Ustedes ven en las curvas de nivel que hay algunas que están bien oscuras, ven la bien está acá, y hay otras curvas de nivel que son un poquito más claritas. Entonces las curvas de nivel son estas que están bien oscuras, son las importantes, y hay otras más claritas que son las secundarias. Estas están a una cierta equidistancia, generalmente están de, que si ustedes ven la curva anterior la van a perfectamente a distinguir. Si siguen una de ellas, tiene bien definido cuál es la cota. También ven un puntito, y acá hay un número, 4.237. Esa es la cota que tiene ese punto. Como pueden pensar, esto se trata de una, si por este número, estamos indicando de la cumbre de un pequeño cerro. ¿Está claro? Observen acá. Bueno, ¿cómo hago yo para...? Pongamos que queramos trabajar sobre este arroyito que no tiene nombre. ¿Qué sé yo? Me voy a ubicar en este punto, acá, cerca del Cerro Bola. Acá me voy a poner. Entonces, observen que, me puedo poner un poquito más abajo si ustedes quieren. Esperen que me cuesta acá, en este sitio. Ustedes observen que al lado tengo otro cauce. Entonces digo, ¿cuál sería la visión de agua? Partiendo del punto de cierre, ¿no es cierto? Tengo que cortar a las curvas, ¿no es cierto? En su parte convexa. Y me voy por ahí. Fíjense, ahí en la parte convexa, entro por esta, entro por acá, acá me subo acá al medio, voy a la otra, entro a esta elevación que es el Cerro Bola, me voy por ella, ahí me tengo que desviar acá, cortar acá, me subo acá, sigo por acá, se ubican, voy por van siguiendo el cursor, ¿no es cierto? Y ahora voy a bajar. Esperen que vamos a tratar de juntarnos. Entonces esto, acá me tengo que caer porque esto ya pertenece a otra cuenca, entro acá en el medio de estos dos cauces, llego hasta esta otra altura, que son 5.600, y de ahí bajo. ¿Y a dónde bajo? A esta otra altura de 5.000. Y acá que tengo es esta curva que está dibujada con lápiz, que lo pueden apreciar. Ve donde, si yo estoy bajando de la cota mayor a la cota inferior, estoy cortando en la parte ya cóncava de las curvas de nivel. ¿Sí? Acá, bueno, probablemente acá esto no tiene nada que ver, pero observen que me tengo que cuidar porque voy para allá tengo unos cauces. Esto que está apuntadito son cauces. No es la mejor forma de verlo. Pero ustedes con un poquito de imaginación y cuando tengan una carta de esta van a poder perfectamente trazar una cuenca de verlo. O intentarlo y después en algún momento vamos a tener la posibilidad de vernos, entonces poder, desde el punto de vista práctico, intercambiar alguna idea. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a la parte de la geometría de la cuenca, que son los elementos de la geometría de la cuenca. Una que yo ya tengo trazado es la geometría. Y ahora acuérdense que le había dicho, ¿no es cierto?, que la superficie o la extensión de la cuenca es un elemento esencial. ¿Y qué habíamos definido como superficie? La parte externa de cualquier cuerpo, que separa el espacio ocupado por él y lo delimita del espacio circundante. El atributo de esa superficie es la que se llama área, que es una extensión de la superficie, en este caso, está delimitado por un par de agua, ¿cierto? El perímetro es la longitud de la divisoria de agua. Es una curva cerrada, así que tiene una longitud finita. ¿Qué es lo que es la cuerda? Bueno, la cuerda hay distintos tipos de cuerdas. Nosotros vamos a utilizar una de ellas, que es la distancia que hay desde el punto de cierre, que es este que está acá abajo, hasta el punto más alejado sobre el perímetro de la cuenca. Es lo que nosotros llamamos con L2. Esa es la cuerda. Acuérdense, por definición de un círculo, ¿cuál es la cuerda? Y cualquier recta, independientemente que pase o no por cualquier recta, ¿no es cierto?, que corta un círculo en dos puntos.
Esa es una definición de cuerda. En esta cosa es la cuerda vendría a ser la recta que corta en dos puntos, ¿no es cierto?, a una figura cerrada como es esta, que no es un círculo ni nada que se le parezca. ¿Sí? En el círculo, ¿cuál sería la máxima cuerda? Si lo piensan un poquito, la máxima cuerda es la que pasa por el diámetro. El resto de todas las otras cuerdas son siempre menores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por último, es el ancho medio. El ancho medio sería suponiendo que la cuenca tenga una superficie A y una cuerda L2 o L, ¿cierto? Puedo esquematizarla como digamos, un rectángulo. Supóngase que acá le estoy mostrando precisamente el rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la superficie que tiene el rectángulo? ¿Cómo se calcula la extensión de un rectángulo? Lado mayor por lado menor. El ancho medio representaría el lado menor. Entonces, si el área del rectángulo es igual al área de la cuenca, ¿cierto? Y es el ancho de la longitud de la cuerda, es el lado mayor. El ancho medio es el lado menor. A ver, un segundo.